¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos contarles detalles del caso Colmenares. Recordemos, después de esa absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, pues se tomó la decisión finalmente en este caso. Concluyeron que ellas son inocentes de los señalamientos que hizo la Fiscalía, esto tras confirmar esa absolución de una juez en 2017. Y para hablar de este tema estamos con el abogado Jaime Granados, quien defendió a Laura Moreno en este caso. Doctor Granados, bienvenido a Semana. Muchas gracias por esta invitación. A usted, doctor Granados, muchas gracias. Y por supuesto, su opinión. Después de esta decisión de la justicia, fueron más de 10 años de una verdadera batalla judicial, doctor Granados. Así es, Juan Esteban, como bien lo señalas, 10 años y medio desde los hechos, aproximadamente una década de investigaciones. Y quiero destacar un trabajo en donde no solamente la juez que presidió el juicio, que vio la prueba, que estuvo en el canal del Virrey, en el Bosch Culvert, que tuvo la oportunidad de apreciar directamente todo lo que se pudo reconstruir y que determinó la inocencia de Laura y de Jessy, sino que además un tribunal compuesto por 3 honorables magistrados, quienes después de 4 años de un examen minucioso de todas las evidencias a través de más de 700 horas de video, finalmente arribó a la conclusión de ratificar la decisión acerca de la absolución de Laura y de Jessy. Doctor Granados, como buenos días. Pues mire, lo que ocurre aquí es que el caso particularmente terminó convirtiéndose en un ejemplo y en una instrucción para estudiantes de Derecho, bueno, en todo escenario. De hecho, la audiencia de ayer fue vista en muchas partes del mundo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre, doctor? ¿Ustedes con qué se encontraron realmente en dificultades durante todo este juicio? Estamos hablando de, usted lo dijo ya bien, 10 años y medio. ¿Cuáles fueron las principales dificultades en todo este proceso? Pues yo creo que la principal lección que nos deja este caso para la historia de Colombia es el peligro de los juicios paralelos, el peligro de que se pretenda buscar primero en los medios de comunicación, en las redes sociales, la construcción de una hipótesis sin que la justicia, a través de sus medios, a través de sus peritos, de sus investigadores, llegue a una conclusión. Y de alguna manera los medios empujaron a la Fiscalía a llegar a unas conclusiones que fueron equivocadas. Pero no la primera fiscalía, sino la segunda que conoció el caso y las subsiguientes. Es que aquí tuvimos una serie de fiscales, una serie de procuradores, una serie de jueces, y se vio claramente una presión sobre la Administración de Justicia, en el caso más mediático tal vez que ha registrado nuestra historia. Y al final, a la postre, venciendo esa presión pública, se abrió paso a la justicia, se llegó a unas conclusiones que en lo fueron confirmadas con esta decisión del tribunal. Le decía, doctor, que, digamos, decir que hubo presión de los medios de comunicación o algo por el estilo, pues yo he escuchado a algunos jueces diciendo que la justicia claramente está por encima de esas opiniones o de lo que salga a través de los medios de comunicación, y las instituciones tienen que estar en la capacidad de sortear eso, porque precisamente están allí para tratar de clarificar toda la escena. O sea, la Fiscalía cometió el error de dejarse llevar. César, tú que cubriste desde sus orígenes este caso, puedes darte cuenta de que como ningún otro, ni antes ni después, hubo no solamente un cubrimiento de tal magnitud de los medios y de las redes sociales, sino que aventuraron hipótesis, construyeron teorías y empujaron con una publicidad absolutamente excesiva en la cual todos participamos. Por supuesto que la defensa tuvo que salir a enfrentar esa presión, no podía quedarse simplemente de brazos cruzados. En otros países, en Estados Unidos, en Europa, pues existe algo que se llama el peligro de una publicidad excesiva que genere una quiebra del debido proceso, de un juicio justo e imparcial. Como en Colombia no opera todavía el jurado de conciencia, de alguna manera se mitigó ese peligro porque jueces profesionales, la juez de conocimiento, la juez 11, como el tribunal con sus 3 magistrados, pues no se dejan influenciar por ello. Pero no es menos cierto
que la Fiscalía actuó empujada por ellos, no es menos cierto que la Procuraduría en algún momento también, y que los jueces de control de garantías también en su momento. Y todo eso repercutió a que Laura y Jessy no solamente estuviesen privadas de la libertad injustamente, sino que además estuviesen presentadas por parte de la Fiscalía como si fueran culpables, incluso con una decisión totalmente equivocada del Tribunal Superior en el caso de Carlos Cárdenas, que si bien es cierto fue absuelto, el tribunal equivocadamente, el magistrado que presidió ese caso, consideró de que sí hubo un homicidio cuando realmente ese tema no fue estudiado a profundidad como sí fue estudiado en nuestro caso, con los peritos y con las pruebas que se batieron, y que por tanto, al no poderse establecer, porque fue estado finalmente el concepto médico sobre el cual se basó todo esto, que fue el dictamen del perito Máximo Duque, pues quedó claro que la Fiscalía jamás probó, ni en aquel proceso ni en este, que hubiera habido un homicidio realmente. Eso es un poco lo que yo quiero considerar como primera lección, que aquí tenemos que un juicio paralelo, que el propio magistrado ponente lo hizo claro en su primera advertencia, después de explicar por qué tomó 4 años estudiar este caso. Es indudable, y para la historia sí quedará consignado que este ha sido el caso más mediático que hemos tenido. Tanto que incluso tuvieron una serie en Netflix, ni más ni menos, de las más vistas en la historia. Sí. Así que, pues eso lo dice todo. Doctor Granados, precisamente por eso le quería preguntar. Vimos cómo se lanzó el 3 de mayo del 2019 Historia de un crimen Colmenares. Su opinión, doctor Granados, sobre lo que se vio allí en la serie. Por supuesto, es un producto televisivo que mezcla hechos reales con ficticios, pero su opinión sobre la serie, doctor Granados. Pues justamente el solo título ya era indicativo, historia de un crimen. ¿Cuál crimen? Si lo que la justicia concluyó es que no se probó que hubiera habido un homicidio, que la presunción de inocencia se mantuvo incólume, que el dictamen pericial sobre el cual se basó la hipótesis de homicidio fue desechado tanto en primera como en segunda instancia. En consecuencia, no se puede hablar de un crimen. Ahora, que exista un misterio alrededor de la muerte, indudable. Que la defensa asumió un desafío que no está obligado a hacerlo, que fue no solamente refutar la tesis de la Fiscalía, sino pretender probar que fue un accidente con nuestros peritos de una manera absolutamente técnica. Pues sí, lo hicimos, no estábamos obligados a hacerlo. La jueza de primera instancia consideró que teníamos absolutamente la razón y que probamos que fue un accidente. Para el tribunal, en su sabiduría, según su criterio, nosotros no logramos probar que fue un accidente, pero ciertamente quedó enervada la teoría del caso de la Fiscalía de que es un homicidio, y por tanto se mantuvo incólume la presunción de inocencia, y por eso se ratificó la absolución. Entonces quedará seguramente pues para la ficción y para la historia develar ese misterio, pero jurídicamente para el proceso judicial primó esa presunción de inocencia, como tiene que ser en un Estado de Derecho. Exactamente, doctor. Digamos que las réplicas o las críticas de la gente, no hubo justicia acá, pero resulta que, digamos, se podría decir que hubo justicia porque se logró demostrar la inocencia de unas personas, o más bien, que la Fiscalía no pudo probar la hipótesis que ellos estaban manejando. ¿Qué decir respecto a esas pruebas técnicas que practicó la Fiscalía a través del exdirector de Medicina Legal Máximo Duque, y que ustedes, y es, digamos, es un ejemplo de una buena defensa, hayan logrado refutar? Porque si no hubieran hecho ustedes eso, seguramente los jueces, como en el caso del magistrado en el proceso, en la apelación de Carlos Cárdenas, simplemente se hubieran basado en esos dictámenes de medicina legal. ¿Qué decir respecto a esos peritajes que hace la Fiscalía, incluso con personal que es externo a la entidad? Es que incluso en el caso de Carlos Cárdenas, ni siquiera fue que el peritaje de medicina legal hubiese dicho eso. Eso fue lo que el magistrado quiso concluir, porque medicina legal no dijo eso. Lo dijo Máximo Duque, que es diferente, que no es medicina legal. Pero sí quiero hacer una precisión, porque como bien dice el tribunal, causa perplejidad que existiendo en un instituto tan sólido, tan reputado científicamente, como el Instituto de Medicina Legal, que forma parte de la rama judicial del Poder Público, que está adscrito a la Fiscalía General de la Nación, haya tenido la Fiscalía que desechar a su instituto e ir a buscar a un perito particular que se ofreció, porque además así se presentó, y que llegó a hacer lo que hizo tan equivocado.
que tanto en la primera instancia como en la segunda y de manera unánime fue desechado. Eso debe quedar claro. Y fue desechado por los profundos errores que llevó. Que eso generó finalmente a la postre una hipótesis equivocada de la Fiscalía, como se pudo probar. Ahora bien, ¿qué lección nos debe dejar eso? Que la Fiscalía tiene primero que confiar en el Instituto de Medicina Legal. Y solamente cuando encuentre razones fundadas, serias, para tener una opinión independiente, que la busque. En el caso de la defensa, demostramos que la defensa está en condiciones, en igualdad de armas, de buscar una prueba científica. En este caso, tenía que ser en buena medida fuera de Colombia, y por eso contamos con dos autoridades de la mayor importancia a nivel internacional. El profesor, ni más ni menos que Manuel Cecilio Botella, que es el gran padre de la antropología forense en el mundo, y la gran experta, perita, médico, legista, patóloga, Yocasta Brugal, rectora además de una facultad de medicina, con una enorme experiencia y una gran reputación. Gracias a esos dos peritos, sumados a otros peritos colombianos y al apoyo de expertos de diferentes nacionalidades, pues pudimos abocar los problemas no solamente desde el punto de vista médico-forense y desde el punto de vista de la antropología forense, sino también desde el punto de vista de la situación que se abocaba ayer, era que si como probamos la muerte fue por asfixia por ahogamiento y que el cadáver siempre estuvo ahí en el caño del Virrey, pues había que establecer si era posible o no que fuera arrastrado, y efectivamente establecimos que era posible que fuera arrastrado gracias a estudios de expertos de la Universidad del Valle y gracias incluso a información que la propia entidad del acueducto de Bogotá aportó. Y finalmente, gracias a los técnicos de comunicaciones, se pudo determinar que las comunicaciones que hubo entre ellos se dieron en el lugar de los hechos. Así que cada una de las hipótesis que la Fiscalía presentó, las refutamos. Y eso es lo que se trata de un sistema adversarial, de la capacidad de enfrentar a la Fiscalía en igualdad de armas. Es muy importante lo que nos explica el abogado Jaime Granados, quien defendió a Laura Moreno en este caso, más de una década, realmente una verdadera batalla judicial, como decíamos al comienzo de esta transmisión. Como siempre, es un gusto escucharlo y compartir y aprender un poco sobre lo que fue este caso, doctor Granados, porque creo que el aporte y ese punto de vista desde la defensa de Laura Moreno pues es muy importante para el debate judicial. Doctor Granados, muchas gracias por su tiempo para Semana. A ustedes, señores periodistas, por su trabajo. Y de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Granados. Pues es el abogado Jaime Granados hablando sobre el caso Colmenares. La ampliación, los detalles de esta entrevista, usted la puede ya revisar en www.semana.com. Y recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales como @revistasemana. Muchas gracias.